¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Eduardo Arcos. Yo soy Ceci Saya. Y probablemente en últimos videos de Hipertextual nos han visto a Ceci y a mí. De hecho, llevamos ya algunos meses encargándonos del canal de YouTube, sobre todo desde el confinamiento. Pero es verdad que en recientes videos de Hipertextual las cosas han funcionado bastante bien. Han gustado mucho los vídeos. Entonces, un poco estamos encargándonos, Ceci y yo, de conducir el canal, aunque eso no significa que otras personas no salgan en algún momento. Y además de estar frente a la pantalla del canal de Hipertextual, los dos tenemos canales personales de YouTube donde hacemos distintos tipos de contenidos. Eduardo sobre movilidad eléctrica y Tesla, yo sobre viajes, y por eso teníamos muchas ganas de charlar entre los dos sobre esto. ¿Qué es eso? ¿Por qué es tan interesante eso? Bueno, esta es la ZV1 o ZV corta 1, depende de dónde nos estén mirando. O ZV. O ZV1. Es una cámara compacta de Sony que, ¿qué es lo que tiene de especial? Es como la cámara más esperada por los youtubers. ¿Es realmente? ¿No es realmente? Vamos a verlo, pero sí hay algo que me parece que está buenísimo de esta cámara, que es que a diferencia de lo que venían siendo muchas cámaras anteriores, que eran cámaras de fotos con una opción para vídeo, esta cámara de Sony es todo lo contrario. Es una cámara pensada primero para vídeo, con obviamente buenas capacidades para tomar fotos. Y decía que es una de las cámaras o la cámara más esperada por los youtubers porque Sony lleva haciendo bastante esfuerzo en los últimos años con cámaras compactas, la RX100 de diferentes generaciones, y siempre había como un pequeño detalle que no terminaba de encajar en el flujo o en el modo de grabación de una persona que hace vlogs en YouTube. Por ejemplo, había una de las versiones no tenía jack para el micrófono. Otra de las versiones tenía jack para el micrófono, pero el lente dejó de ser 1.8 y pasó a ser 2.8. El precio tal vez era un poco alto para el tipo de contenido que se iba a hacer y cosas por el estilo. En teoría, esta es la cámara que resuelve todos esos, no sé, es que no son fallos en realidad, sino que digamos que cumple más ítems de la lista que todos los youtubers o todos los creadores de contenido necesitamos. Exactamente. Y hay una cosa más que la RX100 tenía, la pantalla se abre para arriba, ¿vale? Se sube para arriba. Y eso para muchas personas era un problema porque aquí se suelen poner los accesorios como un micrófono o alguna otra cosa. Entonces esto en teoría, pues lo que dice es así, cumple como muchos más de los puntos que hacen que una cámara compacta para youtubers sea la cámara compacta para youtubers. Yo personalmente, sobre todo desde que tengo el canal de YouTube, llevaba esperando una cámara como estas, porque la cámara que normalmente uso para grabar, que también es una Sony, una 7 III, con un objetivo de 16-35 f2.8, que es muy pesado, es complicadísimo llevarlo en la mano. Puedes hacerlo durante un minuto, pero después del minuto o después de los 2 minutos empieza a ser too much. Y la idea era encontrar una solución que te permita tener algo muy liviano, que te permita tener una separación entre sujeto y fondo decente o bueno, con una calidad que honestamente pues la verdad es que Sony ofrece, ¿no? Y esto se supone que es. Así que vamos a hablar un poco de la cámara, nuestras experiencias desde 2 puntos de vista y si vale la pena, si están pensando hacer contenidos en vídeo, si vale la pena comprarla o no. Creo que esta es una muy buena cámara, sobre todo para el formato vlog. Es decir, tomar la cámara, salir a la calle, salir a pasear, ir a un parque, estar en un viaje, donde sea. Es muy práctica. ¿No? O sea, cuando dices formato vlog, en gran parte te refieres al hecho de que te estás apuntando y mirando la cámara, ¿no? Que uno está así. Así es. Ahora les vamos a mostrar específicamente lo que es la pantalla. Pero esto, para estar en movimiento, estar afuera y no necesariamente, por ejemplo, como estamos haciéndolo ahora, que es con una cámara fija y un trípode. Para eso, esta es la gran novedad. Sí, que la pantalla es abatible en vez de hacia arriba, hacia un lado. Personalmente, yo prefería el formato como el de la RX100 Mark VII, donde la pantalla se dobla para arriba. Eso es una cuestión de preferencia. En realidad es una cuestión de comportamiento. Cuando uno tiene una pantalla donde te estás viendo, es muy difícil resistir la tendencia a mirarte. Cuando uno mira la pantalla que está por encima del lente, eso queda un poquito más natural que cuando la pantalla está al costado y uno parece como, por ejemplo, si yo ahora en vez de estar hablando mirándolos a ustedes, estuviera hablando así.
Es una cuestión de comportamiento y si uno entrena y practica lo suficiente, no hay ningún problema. Más que de entrenamiento sería como de disciplina. Así es, y lo que tú decías, que si la pantalla es abatible hacia arriba, se podría poner un accesorio que hace que o sea, es como una como plaquita que hace que el accesorio esté a un lado. Que en mi opinión es impráctico. O sea, no es lo mejor, pero esto en teoría hace que ya no tenga que yo estar poniendo nada extra y simplemente pongo aquí el micrófono y vamos para adelante. Sí, Eso está también muy bien. Es cierto, el micrófono va aquí, Sí. como Va aquí. en este hot shoe Va que hay ahí. Y la cámara viene con este accesorio que es una maravilla. ¿Por qué? Porque es algo que se llama cola de gato. Creo que aquí en España se le dice gato muerto, que es bastante, bastante turbio. Qué En dark. Argentina por lo menos Super dark. se le dice cola de gato. ¿Qué hace esto? Reduce el ruido del viento. Y les digo, yo lo estuve probando, salí a hacer algunas tomas por la ciudad de Madrid. Esto no es un micrófono, es solamente un accesorio. El micrófono de la cámara está aquí. Les digo, se escucha perfecto. La plaza está vacía. Yo puedo caminar por donde quiero. ¿Y qué hice? Metí el pie en ese charco. De hecho, el micrófono interno de esta cámara es muy bueno. Es decir, no tienes que ir y comprar un accesorio extra para tener una calidad de sonido decente al hacer vlogs en la calle. Sí, Está sí, bueno sí, eso. totalmente. Y de todas formas, al tener una entrada para micrófono, uno podría ponerse un micrófono corbatero o algunos de estos micrófonos inalámbricos Como el que usamos. que son realmente muy buenos. Y en ese sentido el audio se resuelve mucho mejor, que a veces eran... En generaciones anteriores uno tenía que hacer un compromiso, ¿no? O buena calidad de imagen práctica para moverse de un lado al otro, pero sacrificando por completo el sonido o teniendo que grabar sonido externo, que nunca es lo ideal a nivel practicidad, o tener una entrada de micrófono, pero que la cámara sea full frame o Claro. bastante más grande. Vale, estuviste haciendo un vídeo en Madrid Sí. con esta cámara, ya como en términos de uso real. Esta es, o sea, es una cámara, de verdad es una cámara que vale la pena para vlogging, es algo que tú, por ejemplo, te comprarías. Absolutamente, es ¿Sí? algo que hizo, por ejemplo, que hago mucho contenido de viajes, cuando se pueda volver a viajar. Es extremadamente liviana, Sí. esto lo hace muy práctico. Algo que me encanta es que el angular es bastante amplio, depende si tenemos activada la estabilización o no. Tiene 3 Claro. niveles de estabilización, Es cierto. una como más steady, una ¿Qué estándar, significa steady? como mucho más estabilizada, Pero más cropea, firme. pero ahí sí que hace pero recortes, claro. ¿verdad? Mientras más estabilización, más tiene que cortar la imagen para poder compensar justamente ese proceso de estabilización. Pero bueno, tiene entonces 3 niveles de estabilización, Claro. y mientras más estabilización, un poco más de recorte, ¿no? Exacto. Que si te está grabando alguien más está muy bien, pero el recorte cuando uno lo tiene a esta distancia, igual un poco la cara te ocupa toda Todo el la cuadro, pantalla. que todo el tampoco es lo cuadro. ideal, ¿no? Yo lo estoy usando con la estabilización estándar, básicamente. que Estabilización es estándar no hace como, recortes. es el punto medio, no hace recorte Ajá. o hace un recorte ínfimo que Vale, uno ni se da que no cuenta. notas. Vale, muy bien. Luego, hay un tema que es que, como la pantalla es abatible para el costado, si uno quiere apuntarse a uno mismo, solamente lo puede hacer con la mano izquierda. ¿Cómo se resuelve esto? Muy fácil, con algún trípode pequeño, un selfie stick, un GorillaPod. De hecho, creo que Sony tiene su propio estabilizador, que además tiene como botones que activan funciones de la cámara. No lo pudimos probar, pero me parece que es un accesorio bastante interesante. Sí. Y ahí sí, ya da igual con qué mano la tengamos. Claro, y está muy bien, es muy práctico porque arrancas la grabación, paras la grabación y creo que tiene botones de zoom, Ah, eso está bueno. que está bastante bien en el momento de querer manipular la cámara con el accesorio externo. Pero bueno, no viene en la caja en tal caso, eso es importante aclararlo. Sí. Pero quienes quieran probarlo, pues se puede comprar aparte. ¿Qué es lo que sí viene en la caja? La cámara, el accesorio este de cola de gato. Viene con una batería que, en mi opinión, es uno de los puntos donde podría mejorar un poco. La batería, a ver, está bien, pero yo en una mañana de haber grabado unos 20-25 minutos de material crudo en 4K, se acabó la batería. Y Ok, no es tanto. Eso puede ser un problema. no es mucho, sobre todo si pensamos que es una cámara para salir y grabar afuera. Esto se resuelve teniendo más de una batería, pero la cámara no viene con un cargador externo. Entonces, en principio tiene un puerto micro USB. ¿Es micro USB? Sí. Eso me parece un fallo. Que en 2020 la cámara tenga micro USB cuando ya finalmente... Podría ser USB-C.
Claro, piensa que muchas personas compran móviles USB que ya vienen con USB-C y el poder reutilizar el cargador sin tener que comprar uno externo y que sea USB-C sería muy práctico, sobre todo considerando que estamos en 2020 y que esta cámara es del 2020. Te quería preguntar una cosa más. ¿Crees que tiene algo que ver el tema de la estabilización en el tiempo de uso de la batería? No sabría decirte. Vale. No sería una hipótesis descabellada. Vale. En todo caso. Lo bueno es que al ser una batería que puedes intercambiar en cualquier momento, pues puedes comprarte varias más y que este tipo de baterías es posible que lo usen otras cámaras de Sony, entonces o ya las tienes o al ser usadas por muchas marcas, por muchos modelos, suelen ser mucho más económicas. Un par de cuestiones interesantes a nivel momento de grabar es que cuando estamos grabando se enciende una luz roja aquí al frente que está muy bien para saber si uno está grabándose o no. Oh sí, que nos ha pasado, ¿Qué ha pasado? A mí me ha pasado mucho con las cámaras que estoy grabando y de repente se pierde la grabación por el motivo que sea, no escuché el sonido de que se apagó la cámara y yo sigo hablando y me doy cuenta después que no lo terminé de grabar. Sí, y el botón de grabar es bastante grande, o sea, es bien prominente, de hecho... Está arriba y no a un lado, eso también es una cosa muy particular de Sony. Pues este tipo de detallitos enfocados en el creador de contenidos, de que el botón de grabación esté grande y arriba y de color rojo con la luz enfrente, te resuelve un montón de problemas aunque suene tonto, pero si eres creador de contenido sabes perfectamente a lo que me refiero. El poder ver una luz de que se está grabando ayuda bastante. Sí, sí, es algo que se agradece mucho cuando uno graba solo. Sí. Otra cosa que me gustó mucho, sobre todo para grabar en exteriores, viene con un filtro ND incorporado. Esto es especialmente útil para los días radiantes o cuando hay mucha luz natural. Lo que permite es que si bien la imagen a simple vista parece un poco más oscura, una vez que uno esté en edición puede jugar un poco más con los colores y que no se vea como ese cielo quemado que parece solamente blanco. El foco es muy bueno. Sí, el foco es muy bueno. Es extremadamente rápido. De hecho, por hacer una rápida comparativa, el año pasado Canon sacó su G7X Mark III, que también era muy esperada y salió con un problema enorme de autofoco, que cuando uno tiene que grabarse a sí mismo, eso es un problema. Así es. Hay una cosa muy interesante en el tema del autofoco de Sony y es una tecnología que rastrea los ojos. Es muy útil porque siempre está mirando los ojos del sujeto y mantiene el foco en la cara. ¿Qué pasaba? Si estabas hablándole a la cámara y mostrabas un producto, esa tecnología mantenía el foco sobre la cara y el producto que estabas mostrando en primer plano quedaba fuera de foco. Entonces tenías que desactivar manualmente el eye tracking para mostrar un producto en primer plano. Imagínense... O hacer esto que seguramente vieron en un montón de youtubers, que es que ponen la mano y el producto adelante y ustedes se preguntan ¿por qué está haciendo eso? Es exactamente por esto. Es por eso, exactamente. Un ejemplo perfecto sería un evento donde se lanza un smartphone, estás con la cámara y enseñas el producto y la cámara sigue enfocando la cara y no el producto. En el momento, por el motivo que sea, porque estás apurado, ni te acuerdas de ese tema y luego cuando ves el material te das cuenta que has grabado un montón de cosas con el teléfono fuera de foco. Esto lo resuelve de manera automática. Sí, de hecho tiene una función que se llama Product Showcase, o como mostrar el producto, que la podés activar o desactivar desde un menú muy accesible, justamente para esto. Cuando vamos a estar en una situación donde estamos mostrando cosas, activar esa función y nos quita el problema. Sí. Y hablando de funciones rápidas para cambiar, tiene también un botón aquí encima que lo que hace es, como la apertura de esta cámara es 1.8, podemos lograr que el fondo quede muy borroso y eso está muy bien. Efecto bokeh le llaman. Exactamente, que es algo que se busca mucho, queda muy bonito, pero que no siempre lo necesitamos y que hasta ahora para este tipo de cámaras la opción era cuando uno quiere el fondo borroso, entra en settings manuales o en prioridad de apertura, lo bajas, después cuando terminas o si tienes que cambiar de escena lo vuelves a poner como estaba antes. Lo que me sorprendió porque nunca había visto una cámara que tenga un acceso directo aquí arriba para que uno pueda elegir si quiere el fondo borroso o no. Entonces con un solo botón te cambia la apertura para que haya muchísima más profundidad de campo, que es esto que le da el efecto bokeh al fondo, y si luego queremos que se note un poco más el fondo, de nuevo, muy rápido. Y ahora hablemos de las cosas que no nos terminaron de gustar, un par de cosas que no nos terminaron de gustar. Además del tema de que la batería puede ser insuficiente, cuando grabas en 4K el máximo es 25 cuadros por segundo. 25 cuadros por segundo. Que para subir a YouTube es el formato que más nos gusta, digamos, en eso nosotros dos estamos de acuerdo, 25, 30 sí. A veces, sí. No está mal.
Pero ¿qué pasa? A mí me gusta siempre grabar en 50 o 60 cuadros, por más que luego en edición lo rebaje a 25, por si quiero hacer algo en la mitad de velocidad. Si no es un super slow motion, no es una super cámara lenta, pero un poquito. Y sobre todo en viajes queda muy bonito. Y para plano recurso, por ejemplo, cuando quieres mostrar un producto, viene muy bien el tener el material grabado en 50 cuadros, alentarlo a 25 y que quede este efecto un poco lento, pero que le da a la persona que está viendo el vídeo, pues le da una sensación de más detalle sobre lo que estás mostrando, ¿no? Absolutamente, sí, queda más suave, queda más bonito. En este caso la cámara graba a 50-60 cuadros por segundo, pero hasta 1080. Entonces, si estamos haciendo un video en 4K, hay dos opciones. O no usamos esa velocidad de cuadros por segundo, o tenemos que bajar la calidad a 1080 y subir los cuadros por segundo. Claro. Sí tiene algunos modos de slow motion, con super slow motion, super cámara lenta, pero bueno, eso es para tomas más específicas. Sí. Y no mucho más. Creo que la valoración general es que es una muy buena cámara. El precio es bastante interesante, sobre todo si lo comparamos con la RX100, sí. Que la RX100 está por encima de los 1.000 euros, 1.300 euros. La ZV-1 cuesta 800 euros ahora mismo, lo cual no está nada mal. Es un pelín más pequeña que la RX100. El material no es el mismo que la RX100, eso es importante aclararlo. Sí. Esto es algún tipo de plástico, y no lo digo en sentido negativo, de hecho lo digo en sentido positivo porque la hace más liviana. Sí, de hecho el material hace que sea extremadamente liviana, y para tenerlo encima es muy cómodo, muy cómodo. No pesa en el bolso, no pesa en la mano, no pesa en el trípode. Buena valoración. Yo creo que al final no sé si es como la cámara perfecta para el youtuber, pero está muy cerca de ahí. En mi caso me gustaría algo así, pero donde pudiera tener la pantalla hacia arriba y el micrófono un costadito. Yo prefiero que esté a un lado, directamente. Si les gusta este tipo de reseñas, si les gusta que hablemos de cámaras, y sobre todo cámaras desde un punto de vista de creación de contenido para vídeo, tenemos otra reseña de la RX100 que publicamos hace unos meses, en donde también nos gustó un montón. Es un poquito más cara, como decíamos antes, pero que viene bastante bien. Nos vemos pronto. Chao. Chao.